Bienvenidos aquí a Jacobsen 3D, soy Robson Jacobsen y hoy vamos a hablar sobre qué tamaño debe tener mi render. ¿Qué tamaño debemos hacer los renders cuando vamos trabajar para los clientes, cuando vamos a entregar los renders para los clientes o incluso cuando vamos a hacer renders para nosotros mismos? Entonces, quiero hablar de este tema porque es un tema que mucha gente pregunta y mucha gente tiene dudas sobre este asunto. Entonces, lo primero de todo, antes de saber qué tamaño es el render que necesitamos, es saber dónde será mostrado o presentado el render. Porque el render que estamos haciendo puede ser presentado en un monitor, que es lo más común, ¿no? Un monitor, un portátil, incluso en una tablet. Puede ser mostrado en el teléfono móvil, en el celular, ¿no? O en unas gafas virtuales. Puede ser presentado impreso ou em cartel, ou a lo mejor es para um cartel de uma obra. Pode ser apresentado com um projetor. Nuestro render pode ser o que o cliente necessite para um catálogo, para uma página web ou incluso para as redes sociais ou para nosso portfólio nas redes sociais. Então, o primeiro que necessitamos saber é onde se vai apresentar, onde será exhibido ou mostrado estes renders. Vale. Entonces, voy a hablar un poco sobre lo que hacemos aquí en Jacobsen 3D. La mayoría de los renders que hacemos son presentados en monitores. Los monitores actuales, la gran mayoría, son de 16:9. Entonces, si voy a hacer para la mayoría de los clientes un render para mostrar en un monitor, fíjense que aquí en V-Ray para SketchUp, en Settings, Render Output, es donde nosotros configuramos la salida, el formato y la resolución del render, el tamaño que va a tener el render. Por defecto, aquí viene el aspect ratio en 16:9, que es width o widescreen, ¿no? Widescreen. Y el tamaño por defecto viene 800 por 450, que es un tamaño para empezar a hacer pruebas, pero no es un tamaño para el render final. Vamos allá. Para la mayoría de los monitores, los portátiles, las tablets, ahora en principio de 2022, todavía trabajamos con tamaños de 2K. Entonces, mi recomendación es hacer renders de 1920 por 1080, que suele ser la resolución de la mayoría de los monitores. Entonces, si sabes que se va a presentar en monitores, este tamaño debería bastar sin mayores problemas. Ahora, si el monitor o la pantalla es de 4K, entonces la recomendación es trabajar con 3800 por 2160. Este valor que ustedes están viendo ahora mismo. Parece son pantallas de 4K. Con esto ya tenemos para la mayoría de los renders. Ahora, siempre es bueno preguntar al cliente cómo quiere el render, o sea, ¿dónde lo va a ver, lo va a presentar? ¿No? A ver, cuando te envíe el render, ¿dónde lo vas a ver? ¿Lo vas a ver en el WhatsApp? ¿Lo vas a ver en una tablet? ¿Dónde lo vas a ver? ¿Lo vas a ver en una pantalla gigante de un cine? ¿En un teatro? ¿Dónde lo vas a ver? Es muy importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque hace como unos 4 años, 3 o 4 años, creo que 3 años, yo hice un trabajo para una empresa y en el día de la presentación fui a hacer la presentación personalmente porque era cerca y se podía hacer. Entonces tomé mi portátil, puse el render en 4K con este formato aquí igualito. Cuando llego a la presentación había un proyector, tenía que conectar, no había una pantalla y todos querían ver en una sala, tenía que conectar el portátil en un proyector, pero lo que pasa es que el proyector, la salida no era con este aspecto panorámico 16:9, sino que era un aspecto 4:3, este aquí, Picture. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros seleccionamos Picture? De hecho, ustedes pueden ver que aquí nos muestra estas dos franjas más oscuras. Solo el render se queda un poco más cuadrado como los televisores un poquito más antiguos, los de tubo, no eran con este formato, por ejemplo. Y muchos monitores aún siguen con este formato, no son así alargados. Muchos todavía siguen estando así y muchos proyectores aún siguen con este formato. ¿Qué es lo que pasa si yo pongo en un monitor con esta pantalla un render 16:9? Pues que, de dos, una, que el monitor lo va
aplastar el render se va a ver horrible, o se va a poner una franja arriba y otra abajo y va a quedar solo ahí la mitad del render. Entonces, de las dos formas, se va a quedar feo. Por eso es importante preguntar, porque si yo sé que el aspecto es 4:3 del monitor más antiguo, entonces tengo que adaptar el formato. En este caso podría, por ejemplo, por este lado, uno de 2K, 2 por 1500 y funcionaría perfectamente en este tipo de monitores. Entonces por eso es importante preguntar. Ahora, esos son monitores y pantallas, ¿no? Dejaré un poco más después para hablar del móvil, de las redes sociales, que es lo más común. Impreso. ¿Y si el cliente me pide que le envíe el render impreso? No, lo voy a imprimir y ver en una hoja. Pues en una hoja de papel, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta, porque cuando vamos a imprimir un documento hay que tener en cuenta lo que son los píxeles o los puntos por pulgadas, que es el lenguaje que las impresoras entienden. Entonces hay que tener en cuenta que para el papel necesitamos más resolución. O por ejemplo para un catálogo, para una revista, un cliente necesita poner una revista, un catálogo, unas imágenes. Estas tienen que tener mayor resolución, sobre todo si van a estar en página completa. Entonces hay que tener en cuenta el formato que se va a utilizar a la salida. Por ejemplo, para las hojas, las hojas normales A3, por ejemplo, si es en formato horizontal, este mismo que tenemos aquí, 4,3 pictures, 4x3, ¿no? 4/3, funciona bastante bien. Y la salida me gusta dejar por lo menos para las hojas de papel, para imprimir, por lo menos 2500 para el formato A4, que es el más conocido, las hojitas pequeñas, ¿no? Las normales. Entonces me gusta tener ¿por qué tanta resolución, no? Porque a la hora de imprimir, y sobre todo si es un papel fotográfico, necesitamos ver mucha calidad, mucha resolución, y por eso es importante tener esta resolución. A mí me gusta hacer, mucha gente lo hace en 1920, por ejemplo, por uno de los lados, pero a mí me gusta poner un poco más. Yo siempre me gusta poner más, por si acaso, para no tener problemas. Y no solo eso es importante, gente, el tamaño, sino los píxeles por pulgadas. Les explico qué es eso. Aquí en ViewRay, cuando nosotros imprimimos, hacemos la impresión, el documento, la foto, la imagen sale en 72 píxeles o puntos por pulgadas. Entonces, lo que hago es abrir esta imagen una vez renderizada. Por ejemplo, tengo esta aquí en Photoshop. Y cuando voy, esta imagen, por ejemplo, tiene 3840, casi 4K. Pero si voy aquí a imagen, tamaño de imagen, ustedes van a ver que por defecto viene en 70, la resolución viene en 72 píxeles o puntos por pulgadas. Entonces, eso es importante, porque para la impresora, si ponemos más resolución, más píxeles por pulgadas, nos va a dar un render más nítido, más interesante, más bonito. Y no vamos a perder la calidad. Depende del papel, claro está, pero si es un papel fotográfico, un papel para revista, se va a ver en las condiciones como tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros solemos poner aquí en resolución 300 y ajustar, claro, la anchura lo mismo que estaba, 3840. Entonces, fíjense, la resolución, no 3300 por aquí, ¿vale? Y 3840 por este lado. Ahí está. Dejamos el mismo tamaño que había, pero la resolución sí que la subimos a 300. Damos OK. Entonces, ahí está. La imagen ya se ha convertido y ahora es una imagen de 300 puntos o píxeles por pulgadas. Entonces, eso es importante para las situaciones que vamos a imprimir nuestra imagen. Entonces, para los carteles también es importante que la imagen tenga más puntos a la hora de imprimir para que no se quede desenfocada o, enfim, pixelada nuestra imagen, ¿no? Es muy importante que se haga de esta forma, ¿vale? Ya que estamos hablando de hojas, de imprimir, ¿no? Estoy hablando aquí de una hoja alargada, pero a lo mejor necesito que la hoja esté en vertical, la imagen. No siempre lo vamos a tener así horizontal. A lo mejor el cliente necesita imágenes verticales. Entonces aquí pasa más de lo mismo, gente. Tenemos que, en el aspect ratio, podemos tomar, por ejemplo, para imprimir en hoja completa vertical, por ejemplo, el portrait que aparece aquí, que nos hace más o menos el tamaño de una hoja.
Entonces, con ese tamaño, ¿no? Después la impresora, si tiene la gente que va a imprimir y ¿cómo se llama eso? Formatar, ¿no? Para imprimir, pues termina de ajustar al tamaño que necesita. Pero básicamente es así como lo hacemos. Y con estos tamaños, a mí me gusta poner por un lado, como he dicho, por lo menos 2500. Y más o menos este sería el aspecto, 2000 por 2500. Y si es una hoja A3, que son las más grandes, pues ahí me gusta trabajar ya con formatos de 4K, ¿vale? 4K por lo menos por un lado. Y para los carteles, los de obra, ¿qué formato nosotros utilizamos? Normalmente, no siempre, pero normalmente los carteles son alargados. Hay que saber el tamaño del cartel para poder determinar aquí el tamaño que vamos a trabajar. Entonces, fíjense, una cosa que me gusta hacer es entrar en Photoshop. Cada vez que pregunto al cliente, ok, se va a poner un cartel, ¿verdad? Sí. ¿Qué tamaño tiene este cartel? El cliente me va a decir, este cartel tiene 3x2. 3x2, formato 3x2 o 6x4. Entonces, si yo sé que el cartel tiene 3x2, yo lo pongo por este lado 300 centímetros y 200 por este lado. Y doy a crear, ¿vale? Ahí está. Entonces, este es el tamaño de mi cartel. ¿Qué tamaño va a tener mi render? Pues voy a edición, a imagen, ¿no? Aquí, imagen, tamaño de imagen. Voy a convertir eso para píxeles, para saber qué tamaño tiene que tener mi render. Fíjense que en este caso está súper gigante la imagen, ¿no? Pero vamos a suponer que ahora con este tamaño, voy a trabajar un render para un cartel de 4K. Entonces voy a poner aquí 4000 por este lado. Entonces yo sé que en mi salida, en el render, mi render tiene que ser un render de 4000 por 2667. Con esto me va a dar el tamaño del cartel que necesito. ¿Y por qué estoy poniendo 4000 píxeles? Porque los carteles, a pesar de que cuanto más lejos estén de nosotros, menos resolución necesita, porque menos píxeles vemos, pero a mí me gusta siempre imprimir para carteles en 4K, ¿vale? Cuanto más cerca de nosotros está la imagen, más resolución necesita. Cuanto más lejos, menos, ¿no? Pero para no tener problema, para que después los que imprimieron no digan que yo he enviado el render sin calidad ni nada, siempre envío en 4K. Ahí está, 4000 por 2667. De hecho, voy a copiar eso aquí. Entonces, simplemente, ahora debo entrar aquí en SketchUp, poner en customizado, ¿no? Para customizar, vamos a dejar aquí, fíjense, eso desbloqueado. Entonces, si es en este formato, lo voy a introducir 4000 por este lado. Y por este lado voy a introducir el valor que tenía, que es Ctrl V, ahí está. Fíjense, este sería el formato, el tamaño para el cartel. Y si es horizontal, los carteles normalmente no son verticales, son horizontales, ¿no? Entonces, este tamaño estaría genial para lo que son los carteles, ¿vale? Normalmente trabajo en 4K siempre los carteles. O sea, cuando hablamos de 4K, estoy hablando de 3840, que funcionaría perfectamente. Pero claro, fíjense, estaba en 4K. Para cambiar el tamaño, debo bloquear el candado. Y ahí sí, 3840 por 2560 ya funcionaría perfectamente para un cartel de 3x2, por ejemplo. Y es básicamente así como yo suelo trabajar para carteles. Los carteles igual tenemos que cambiar a 300 dpi en Photoshop o en nuestro editor de imágenes. Y para las páginas web, porque varios clientes, ya he tenido varios clientes que necesitaban, clientes carpinteros, constructores que necesitan poner en la página web sus trabajos. Fábricas de cocinas, en fin, de muebles de cocina. ¿Qué tamaño renderizamos para las páginas web? Pues, gente, más de lo mismo. Tenemos que preguntar al dueño de la página qué tamaño quiere que las imágenes, al informático que va a poner eso en la página, qué tamaño necesita las imágenes, ¿vale? Eso es importante. Y una cosa, no trabajamos con imágenes en 4K para web. ¿Por qué? Porque las páginas web necesitan cargar rápido, entonces las imágenes no pueden tener mucha resolución. Por lo tanto, más de lo mismo. Va a depender del formato en que uno quiere. Normalmente, y lo más seguro para las páginas web es trabajar en imágenes, aquí está, square, 1x1, imágenes cuadradas, ¿vale? De resolución máxima de 1400 por 1400. Normalmente trabajamos en 1080 por 1080, pero claro, va a depender
de la página web, va a depender de lo que quiere el dueño de la página web. ¿Por qué trabajamos en formato normalmente cuadrado para la página web? Porque la página web necesita ser vista en monitores normales y también en el teléfono móvil. Entonces, por eso la imagen cuadrada es la que mejor se adapta a todos los sistemas. Entonces, si tienes una página web, recomiendo trabajar con imágenes más cuadradas. Te va a dar mejores resultados, incluso para las redes sociales, ¿vale? ¿Qué formato? 1080 por 1080 píxeles ya funciona. Si optimizas bastante la imagen, porque se puede optimizar en Photoshop, 1400 por 1400 en el formato 72 dpi, el que sale normal aquí de V-Ray, del motor de render, ¿vale? Ok, ¿por qué no ponemos imágenes con más resolución en las páginas web? Porque tardan mucho en cargar y el cliente, si la página está rodando ahí la cosita esa y no carga la página, el cliente se va. Y para terminar, gente, redes sociales. Si vas a hacer un render para publicar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en fin, Pinterest, no tienes por qué hacer un render de alta calidad. De hecho, si haces en alta calidad, tu render se va a ver feo, se va a ver raro. ¿Por qué pasa eso? Las redes sociales tienen servidores y ellos, cuando uno publica o sube una foto, ¿no?, para publicar, ellos tienen un algoritmo que lo que hace es comprimir esta imagen para adecuarse. Comprimir no es bajar el tamaño, no es estirar la imagen, sino reducir el máximo de calidad que se pueda hasta que se vea bien para publicar en la red, en su plataforma. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Facebook, si subes un render de 4K, eso se va a ver feo. Cuando vemos el render se va a ver desenfocado. ¿Por qué? Porque Facebook lo ha comprimido tanto que se ve feo. Entonces, para las redes sociales, por ejemplo, para Instagram, el formato que nosotros solemos utilizar es este que está aquí, el portrait, ¿vale? Y normalmente trabajamos por uno de los lados, por ejemplo, por 800 por 1000. Ese es el tamaño ideal para Instagram. Con eso se ve con bastante calidad. Para Facebook le gusta más las imágenes cuadradas. Entonces, por ejemplo, 1080 por 1080 estaría bien para Facebook. Y para Pinterest, más de lo mismo. Imágenes cuadradas como esa suele funcionar bastante bien. Pinterest suele utilizar también este tipo de imagen 4x5, ¿vale? Que puede funcionar bastante bien para la red también. Ahora, si vas a publicar, por ejemplo, en Behance, como tu portafolio, como renders, ahí sí puedes poner con mucha calidad. Me refiero a imágenes, por ejemplo, si son imágenes como esta, 5x4, no, perdona, sí, esa 5x4, puedes trabajar por este lado incluso en 2K. Vamos a ver si puedo poner aquí. 2K por 1600 por 2000 y va a funcionar bastante bien para Pinterest. Gente, espero que haya aclarado un poquito el tema de los tamaños del render. Es un vídeo largo porque es mucha información y espero que lo puedan tener claro todo eso y que lo puedan utilizar ahí en vuestros proyectos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen cualquier comentario, si no están de acuerdo, lo que sea, dejen los comentarios aquí abajo porque eso siempre nos ayuda a crecer y a mejorar nuestras presentaciones. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en los próximos vídeos aquí en Jacobsen 3D.